Estamos a moneditas prácticamente, un mes exacto para que el 22 de marzo vayamos a definir quién va a ser nuestro gobernador y nuestro alcalde. Frente a esto, cuando veíamos este testimonio del presidente del órgano electoral, nos llenó de complacencia. A ver, escuchemos. La Constitución establece que si uno quiere ser candidato, tiene que haber residido 2 años antes en el municipio, localidad, departamento al que postula. Bien. Sin embargo, ya el Tribunal Constitucional ha emitido varias sentencias sobre el caso de los refugiados y los asilados políticos, protegiendo sus derechos constitucionales, es decir, no eliminando el tema de la residencia. Informarles que los requisitos para los cargos de alcalde. Absolutamente explícito, ¿he entendido bien? Debes tener permanencia, pero si tienes el estatus de refugiado, pues esa permanencia queda como una especie de suspensión, ya que la comunidad internacional ha entendido que tu vida corría riesgo y que si estabas refugiado en otro lugar, tú sigues siendo ciudadano boliviano, pero refugiado. Tu domicilio no ha cambiado, te has tenido que refugiar porque el Estado boliviano te estaba persiguiendo. Eso sirvió para habilitar a Manfred Reyes Villa como candidato a la alcaldía. Eso sirvió para habilitar a don Luis Revilla como candidato a la gobernación. Y yo he dicho en buena hora, porque no puede ser que revictimices como Estado boliviano a quien ha tenido que huir porque el Estado boliviano no era un Estado de derecho. Pero ¿qué pasó con Mario Cosío? Hablemos con él. Bueno, para mí es un gusto y lo digo con explicitez. Él es un amigo, lo he seguido de parlamentario, conozco su historia política como luchador regional, lo que le ha llevado a él ser acusado de querer fragmentar el país con la media luna. Tuvo que irse de Bolivia, refugiarse en Paraguay. A nadie le gusta irse de su tierra, ¿verdad? Y menos cuando uno ha vivido en Tarija, yo creo que a nadie le gusta irse a ningún lado. Es el mejor lugar del mundo. Y de verdad lo aprecio. Es un hombre de mucha solidez política. Se mencionó su nombre como posible candidato, lo que me ha alegrado porque es un hombre que tiene la idea clara dónde hay que ir y dónde caminar, y lo digo con esa explicitez por si acaso. Bueno, Mario Cosío ha sido inhabilitado en las últimas horas, lo que me dejó realmente sorprendido, por decirlo menos, sino indignado. Hoy he pedido ir a Fuente Primaria a hablar con Mario, porque no entiendo lo que puede ser bueno para un candidato acá en La Paz, el caso del señor Luis Revilla, no funcione para el señor Cosío en Tarija. O sea, la ley creo que es igual ante todos, dice la Constitución, pero bueno, le quiero dar la bienvenida a mi amigo Mario Cosío. Mario, qué gusto verte de tanto tiempo. Juan Carlos, un gran abrazo. Yo también muy contento de verte después de mucho tiempo. Un cariño para ti, para tu programa y tanta gente que te sigue. Un esfuerzo tan perseverante como el que haces. Han pasado muchos años y tú siempre ahí siempre en la primera línea. Mira, te agradezco y decirte que para todos fue un golpe bastante preocupante que rebasa lo personal, ¿no? Yo creo que tiene que ver con un fondo político de mucha preocupación, ya no solamente de un departamento como Tarija, sino también del país. Pero creo que vale la pena ir por partes para precisar, si tú lo permites. Yo me presenté a esta elección en base a un reglamento de convocatoria de elección y su reglamento que establece unos requisitos concretos para quienes quieren postularse. Y en ese listado de requisitos hay uno que dice en el artículo 8 que se requiere una residencia permanente de al menos 2 años en el país antes de la elección. Ese es el artículo 8 del reglamento, y el artículo 9 del reglamento, que lo tengo aquí a la mano, que es el artículo siguiente, que es muy expreso al señalar que los ciudadanos bolivianos que hubieran estado en territorio extranjero en condición de refugiados o asilados políticos a raíz de persecución política están liberados del cumplimiento de esa regla. O sea, hay una regla y hay una excepción.
Es esa la regla que tú muy bien lo dijiste, se aplicó a otros candidatos, y en el caso de La Paz se aplicó a Luis Revilla, que estaba en el exilio, que acaba de retornar y que se encuentra habilitado, y como él, varios otros que han seguido la misma suerte. En el caso nuestro fue una sorpresa porque esa demanda de inhabilitación fue presentada en Tarija y el Tribunal Departamental de Tarija Electoral de manera unánime la rechazó. Y la rechazó porque no tenía ningún sustento. La rechazó porque sencillamente en el expediente estaba la resolución a través de la cual el Estado paraguayo me había concedido refugio, pero además había una certificación reciente de la Comisión Nacional de Refugiados que señalaba que efectivamente yo había sido acogido como refugiado desde el año 2010, 2011 hasta el presente y que el refugio está vigente. Con eso no hay duda en el ámbito jurídico. Se trata de aplicar esta normativa para los exiliados, refugiados, y esta discusión estaba terminada. Vino la decisión de La Paz el pasado jueves y nos sacudió a todos, ¿no? Nos sacudió a todos porque estaba claro que no había en eso una decisión basada en la ley, sino, lamentablemente, y hay que decirlo con mucha claridad, era una consigna que va corriendo y que tiene como propósito sacarme de la carrera electoral en el departamento de Tarija, así de claro y de duro. Y para eso se van construyendo artificios y argumentos que nada tienen que ver con lo que dice la ley y que además irrespetan groseramente las convenciones internacionales como de derechos humanos y particularmente los refugiados a las cuales el Estado boliviano está adherido. Entonces, acá el tema que preocupa, Juan Carlos, de fondo es que en lo legal la explicación está dada, pero en lo político lo que preocupa, porque un poco que huele al retorno a ese pasado oprobioso del cual nos costó salir durante 20 años. O sea, de un régimen para el cual la Constitución no valía nada. Las leyes eran pisoteadas, las libertades eran arrebatadas, los derechos de la gente conculcados. Y en el plano político, la proscripción de la disidencia política, la proscripción de los candidatos que no son parte o no eran parte del régimen, era la norma. Entonces, una dinámica que terminó lastimando tan profundamente el sentimiento nacional, que acabó con decenas de muertos, con centenares de presos políticos, con miles de exiliados y una sociedad general amedrentada y perseguida en todos los ámbitos, porque no se quedó solamente en el ámbito político, ¿no? Entonces, cuando pasan cosas como estas, lastiman. Y en el caso de Tarija, doblemente. Hace 15 años ya Tarija vivió un hecho muy, muy duro. Hace 15 años el gobierno del MAS derrocó al primer gobierno democrático de la historia del departamento de Tarija, que surgía de la mano de la autonomía naciente. Ahí yo fui derrocado sin ningún fundamento legal, solamente bajo el propósito que tenía en ese momento el régimen de instalar una dictadura, y para eso necesitaba tomar el control de todas las estructuras del Estado y eliminar a los opositores. Eso, Juan Carlos, en Tarija significó el inicio de una tragedia, porque no solamente que nos robaron un gobierno democrático elegido con el 50% del voto popular, sino que asaltaron la gobernación, paralizaron un plan de desarrollo, un programa de desarrollo que estaba en curso generando muchos beneficios en el ámbito social, productivo, económico, etc. Y además dilapidaron los recursos del departamento, y hoy tenemos una región que tenía tanto potencial y recursos, una región empobrecida y en crisis y una gobernación prácticamente quebrada. Entonces hoy, cuando nuevamente vamos a una elección, cambia ese sistema, estamos ilusionados en el inicio de una nueva etapa democrática en Bolivia, otra vez nos encontramos frente a esto. O sea, antes nos robaron un gobernador electo y hoy día quieren impedir la participación de todos en esta elección. Esto es algo que ha provocado una indignación departamental. La gente está realmente muy molesta con lo que está pasando y de parte nuestra hemos decidido hacer lo que hay que hacer. Vamos a agotar todas las instancias legales que correspondan. Vamos a ir no solamente a los tribunales nacionales, lo vamos a hacer a los tribunales internacionales y vamos a dar batalla en todos los ámbitos, porque ya dejó de ser un tema estrictamente local, doméstico. Esta es la conducta que ha destruido el país, Juan Carlos, durante estos años. Y yo creo que esto ya empieza a ser un tema de preocupación nacional. O sea, ¿qué cambiamos pues entonces?
O sea, ¿qué es lo que exactamente estamos haciendo en este momento en el país? Antes se usaba la justicia ordinaria, ahora se está usando la justicia electoral para seleccionar y definir en la mesa quiénes van a ser candidatos y quiénes van a ganar y quiénes no van a ganar. Entonces, eso no se puede tolerar de ninguna manera, y por eso estamos en esta cruzada. Y hay cosas, y con esto cierro esta primera intervención, y hay cosas que son inauditas. Yo me enteré, como todo el país, de que este fallo fue dictado el pasado jueves 19 de febrero. Me enteré al final de la tarde, la noche prácticamente, me tomé un avión y me fui a La Paz. Y el viernes me acerqué al Tribunal Supremo Electoral para pedir que me entreguen la resolución, para enterarme por qué me inhabilitaron. Tú vas a creer que no quisieron entregarme. O sea, así me dijeron, no le vamos a entregar. ¿Pero por qué no me van a entregar? Es que el secretario, que el vocal, que no sé qué tal. Oiga, le dije, ustedes ayer le dijeron al país que me habían inhabilitado, que hay una resolución de inhabilitación, y vengo y no existe la resolución. ¿Cómo es eso? Bueno, fue imposible. Me dijeron que no me van a notificar, que lo iban a hacer a través del sistema el sábado o domingo. Esperé sábado, domingo, y hoy y hasta hoy no estoy notificado, y por tanto este es un tema muy serio. Dejé una nota en La Paz, yo acabo de dejar otra nota acá en Tarija, pidiendo que me hagan saber la resolución de inhabilitación, porque necesito ejercer mis derechos constitucionales a defenderme, porque los plazos van pasando y necesitamos definir esta situación. En realidad yo creo que ellos están apostando a que sigan pasando los plazos, quitarme de la papeleta, que se vayan ejecutando otros actos electorales, de manera de hacer irreversible mi salida de esta disputa electoral. Entonces, están restringiéndome el derecho a defenderme. Vamos a presentar, en cuanto tenga eso, una acción constitucional, un amparo constitucional, porque hay violación de garantías y derechos constitucionales, pero nos tienen paralizados en una actitud muy poco transparente, absolutamente falta de transparencia, pero además en una actitud arbitraria que está afectando no solo derechos, sino la credibilidad del proceso electoral que estamos viviendo, Juan Carlos. Mario, yo entiendo, mira, no soy abogado, pero creo que la residencia y el refugio están soldados, ¿no, hombre? O sea, está avalado, porque si no, Manfred Reyes Villa no hubiera sido candidato de Cochabamba, vamos, hombre. Por supuesto. Hoy día no sería candidato Luis Revilla, que es un amigo también muy querido nuestro, pero lo que vale para uno tendría que valer para todos, para citar algunos nada más. El caso de Rebeca Delgado es un caso aparte, donde le generaron una chicana muy parecida a la que te están haciendo a ti. Pero tú, hay un agravante, eres un hombre que estaba refugiado, que además la anterior entrevista que tuvimos estabas en calidad de refugiado y te lo había dado el Consejo Nacional de Refugio allá en Paraguay, frente a la evidencia de que tu seguridad, tu vida corría riesgo. ¿Por qué delito? Porque estabas perseguido por el narcotráfico, por corrupción. No, era por, de alguna manera, haber hablado sobre la región. Entonces me llama la atención el flaco favor que se le hace a un luchador, y no te estoy pasando la manito por la espalda, sino a un luchador por la democracia, y se le está haciendo al proceso, porque al final he escuchado algunas voces, sobre todo de muchachos que dicen, bueno, el anciano candidato, decían, y en ese club estamos todos los que pintamos canas. Esa gerontofobia que la ves arraigada sobre todo en varios medios de comunicación, sin ningún respeto a la historia democrática de este país y quienes han construido ladrillo a ladrillo este respeto a la democracia, sabes que es algo que me indigna, pero me aterra además que la ley no sea para todos. Creo que tu caso va a marcar un antes y un después en la credibilidad de todo el proceso. Mira lo que te estoy diciendo. Además, que no tengas el derecho constitucional de conocer el papel con el cual te niegan el hecho para que tú puedas defenderte como marca la ley, me parece de espanto, querido Mario. Mi solidaridad de entrada frente a todo esto. Residencia y refugio, eso no se lo puede separar, ¿verdad?
Claro, mira, el tema es muy simple. Hay un esfuerzo enorme de buscar interpretaciones y confusiones muy interesadas. Acá es muy simple, el refugio mata residencia. O sea, la norma es muy clara. Quien estuvo en condición de refugiado no requiere cumplir el requisito de la residencia. Y en el expediente sobre el cual resolvió el Tribunal Supremo Electoral, se encuentra la resolución del refugio, que es esta, si se puede ver algo, del año 2011, que le emite a la Comisión Nacional de Refugiados. Se encuentran dos certificados de la Comisión Nacional de Refugiados, el último el 5 de febrero de este año. Disculpas, a través del cual se certifica que fui acogido en el Estado paraguayo como refugiado por la resolución número 96 del 11 de enero de 2011 y señala que esa resolución y el refugio se encuentran vigentes. O sea, yo en este momento estoy cobijado aún. El refugio, Juan Carlos, deja de estar vigente solamente en dos situaciones. Cuando el Estado que te lo concede te lo quita bajo ciertos argumentos o cuando tú lo renuncias. El hecho de que estés con refugio no te impide transitar de un país a otro. Hay un procedimiento y eso se lo cumple, ¿verdad? Entonces, acá lo que vale es, o sea, ¿tuvo refugio o no tuvo? Tuvo, listo. Ahora, ellos argumentan, es que también ha estado acá. Entonces, construyen una argumentación para intentar demostrar, es que no era el refugio, es que ya estuvo aquí. La pregunta entonces, escenario 2, si estuve aquí, ¿por qué no me habilitan porque estuve aquí? Igual me inhabilitan. Y lo tercero, querido Juan Carlos, no hay ninguna incompatibilidad. Y esta es la respuesta puntual. El refugio acredita una condición de protección y un estatus que te lo otorga un Estado distinto en condiciones de persecución política. ¿Ya? Y el domicilio es otro tema, es el domicilio. Yo desde que nací tengo domicilio en Bolivia. Yo nací en Tarija y vivo en la misma casa desde hace varias décadas. Entonces, ¿qué quieres que diga? ¿No? ¿Dónde vivo? ¿En la China? ¿Dónde vivo? Acá, pues, aquí estoy. Si estoy volviendo acá, vuelvo a mi casa, pues estoy viviendo aquí, este es mi domicilio. Pero no tiene absolutamente nada que ver. O sea, un tema acredita refugio y otro acredita que estás acá. Estoy acá materialmente, obviamente no estoy en otro lugar, ¿verdad? Entonces no hay que dejar caer en esta confusión que se está creando para justificar el pisoteo del reglamento electoral y la legalidad y para justificar una consigna política dirigida a proscribir mi derecho a ser parte de este proceso electoral. Así de simple, este es el fondo de todo. Es un tema político que intenta despejar el camino en el departamento de Tarija para un candidato oficialista, si queremos ser mucho más claros todavía. Esa es la siguiente pregunta, ¿no? Dice que en política, y eso me decía don Walter Guevara Arce, hay que ver qué mano mece la cuna. Porque no hay acción política que no tenga alguien a quien beneficie. Hay alguien a quien perjudique y hay alguien a quien beneficia. A quien perjudica, negocio, y a quien beneficia, ahí está la pregunta, ¿verdad? Absolutamente. Además, yo te cuento algo, Juan Carlos, muy importante. Hubo una impugnación también adicional. ¿Ya? Y esa impugnación adicional la interpuso una activa militante de la campaña de Patria en Tarija, que después, cuando se sintieron descubiertos, fueron rápidamente a retirarla. Pero esa impugnación fue presentada, lo cual muestra un vínculo directo con toda esta estrategia de inhabilitación. Y hay acciones concretas ya hoy, en este momento en escena, que muestran de dónde viene la cosa. Yo creo que no hay que esforzarse demasiado, lo que tú dices es así de claro. Alguien beneficia esta acción y obviamente son los eventuales beneficiarios quienes están detrás de este tema. Pero más allá de eso, lo que quiero decirte con toda convicción, esta postura que estamos tomando rebasa el interés personal. Yo creo que ya no es un tema solamente de defender una candidatura. Esta es una defensa de los principios democráticos, es una defensa de la ley y es una lucha que empezó hace 20 años. Tú lo dijiste. Hemos estado junto a muchos, entre ellos tú y mucha gente de todos los ámbitos, luchando contra un régimen que destrozó este país.
Y resulta que hoy volvemos a ponernos al servicio de la reconstrucción del país. Volvemos a ponernos al servicio con todo lo que implica esto, con esta experiencia. Volvemos a poner al servicio para ayudar a que el país avance, para que los departamentos despiden, ¿te das cuenta? Y para que Bolivia, sobre todo, empiece un proceso nuevo, sano, de reconstrucción de la institución democrática, de respeto a la libertad, de restablecimiento del respeto a los derechos. Este es el tema. Y toparnos con conductas como estas son dolorosas. O sea, yo puedo no ser candidato, pero lo que no puedo hacer es dejar de luchar por principios por los que luché hace mucho tiempo. Asumí costos, como muchos también en este país, por haberlo hecho, pero este es el norte, Juan Carlos. Por eso, más allá de la campaña, que de hecho la seguimos y vamos a ir hasta el final, está este tema de fondo y no debe ser un tema solo de preocupación doméstica, local. Aquí hay algo grave que está pasando y creo que la Bolivia democrática esperada en eso lo está mirando con preocupación. Mario, un abrazo, che, me dio mucha pena que el viernes tu equipo me contactó cuando prácticamente ya estabas otra vez de ida. Me hubiera gustado darte un abrazo personal o que estés en el estudio, pero yo sé que esta razón nos va a juntar para que podamos charlar y ver cómo evoluciona este tema. Y como tú bien lo has dicho, es un tema muy delicado para la democracia, no para una elección. Te agradezco muchísimo estos segundos y te presento una vez más mi solidaridad porque veo una enorme inconsistencia en esta decisión revocatoria a lo que ya se había definido en un tribunal departamental, que el nacional la toma. Voy a tratar de hablar con el señor Ávila. Yo pensé que un tarijeño ayudaría a otro tarijeño, pero bueno, parece que hay tarijeños de primera y de segunda. No la dejo ahí. Gracias, querido Te Mario. digo, gracias, Juan. Te paso un dato a propósito del presidente del Tribunal Supremo Electoral. Te paso un dato muy importante. A ver. Él había hecho una declaración anterior que está en todas las redes y con mucho gusto te la voy a hacer llegar, en la cual decía que los refugiados pueden ser candidatos. Ah, qué interesante. Así es. Mándamelo. Pero cuando llega la decisión al Tribunal Supremo Electoral, vino una recusa y él no participa de la decisión. Y curiosamente los que quedan en la sala a participar, que fue muy disminuida, una sala de 7, quedaron votando 4, ¿ya? Resulta que ese criterio que había sido sostenido en Tarija, cuando me habilitan y cuando rechazan la denuncia. Y también, desconociendo el criterio del propio presidente del tribunal, proceden con la inhabilitación. Triste ciertamente por el proceso democrático que estamos viviendo. Creo que esto va a generar ya una mancha y una elección que vamos a vivir. En todo caso, Juan Carlos, muchísimas gracias. Sigamos haciendo nuestro esfuerzo, nuestra tarea. Espero que sea para bien. Te mando un gran abrazo. Me comprometo a visitarte cuando esté pronto por allá. Un gran abrazo. Gracias, querido Mario. Un abrazo.